Buenas calles, compañeros de clase, tengan ustedes un excelente día. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la migración, la inmigración y su impacto en la cultura. Yo les voy a empezar hablando sobre lo que es la migración. La migración pues es el desplazamiento de un grupo de personas o animales de un lugar a otro. Entre ellas pues tenemos dos tipos de migración. Lo que es la migración permanente es que cuando el individuo se va de una residencia a otro, este se vuelve un carácter definitivo. Y también hablamos sobre lo que es la migración temporal, es decir, que cuando el individuo reside de un lugar a otro, pero solo lo hace por un periodo de tiempo breve. Se habla también de las causas de la migración, ya que las causas de la migración son múltiples. Entre ellas pues tenemos que son las causas políticas. Bueno, las causas políticas es cuando un país entra en crisis y se desata una situación de inestabilidad por parte del Estado y también por parte de los ciudadanos. Esto pues se ve un vivo ejemplo de lo que es la actual Venezuela, en la cual está pasando por una situación política muy inestable, lo cual ha permitido que la mayoría de sus ciudadanos emigren a otros países, como lo que es la migración de Venezuela a lo que es Ecuador. También se puede hablar sobre lo que es la migración por causas económicas, y es que cuando una parte importante de la población se ve afectada por una crisis económica, lo cual pues genera que muchas personas prefieran emigrar hacia otras partes del mundo. Un claro ejemplo se vivió en el actual país de Ecuador anteriormente, ya que muchas personas emigraron hacia otros países, tal es el caso de España, Estados Unidos, que más adelante lo estaremos repasando. Otras de las principales causas es el factor de conflictos entre guerras. Esta es una migración forzada, ya que muchas personas se ven obligadas a salir de su país natal por conflictos bélicos, ya sea internos o externamente. Y esto lo hacen pues para salvaguardar su vida y también a sus familiares, especialmente sus hijos. La migración y su impacto en la cultura. Bueno, hablando sobre la migración y su impacto en la cultura, pues ser inmigrante significa ser otro, o específicamente el otro. Es una definición amplia y ambigua, no se explica exactamente por qué son peligrosos, pero con la construcción de este enigma se les despoja de la humanidad. Antes de ver a la persona, de reconocer su historia, de reconocer su dolor y la injusticia, se impone el rechazo. Ser migrante indocumentado tiene varias implicaciones. La primera de ellas es la invisibilidad. Se sabe que tiene una presencia muy fuerte en determinadas ciudades y realizan distintos trabajos en circunstancias no siempre adecuadas. Aún así se construye la invisibilidad. La sociedad receptora no quiere reconocerlos y los propios migrantes viven temerosos a ser sancionados. Si hay algún factor común a todas las experiencias migratorias es el miedo, el rechazo, la violencia y también al ser descubiertos y ser deportados. Los estigmas construidos sobre la población migrante son variados en su forma y sus alcances. En casos extremos se les considera pandilleros o delincuentes. De una manera más generalizada se les atribuye características tales como la pereza, la suciedad, los malos modales, el desorden. Y un claro ejemplo es que cuando los migrantes del país de Venezuela migraron hacia el país de Ecuador, algunos fueron violentados, fueron maltratados, incluso discriminados por venir de un país por el cual tenía problemas políticos.
sin conocer la realidad de que ellos están pasando y también sin conocer la realidad de que nosotros pasamos por lo mismo. La migración en el Ecuador. La migración de ecuatorianos a otros países no es un fenómeno nuevo. Desde la década de 1960 han conformado redes transaccionales que han incluido en el flujo de personas, de dinero, de información y han conectado comunidades locales con diversos lugares a la América Latina, América del Norte y desde hace poco con Europa. Actualmente la diáspora ecuatoriana se encuentra con más de 55 países en los 5 continentes. Para algunas regiones del país, como el sur de Ecuador, la migración internacional constituye una estrategia de supervivencia y de reproducción desde hace más de 30 años. Sin embargo, a partir de 1998 se percibe un aumento acelerado en la inmigración y un giro fundamental en los perfiles migratorios. La migración se convierte en un hecho nacional, multiclasista y multigeneracional y también se feminiza. En medio de estos cambios se encuentran la vida cotidiana y el trabajo de más de 800.000 emigrantes, con diferencias socioeconómicas, culturales, regionales, étnicas, generacionales y por supuesto el género. En el año 2000 la ONU estableció el Día Internacional del Migrante con el fin de concientizar sobre el hecho de la movilidad de todos los seres humanos. Buenas tardes, Magíster Jonas Calle, compañeros estudiantes. Mi nombre es Brian Cedeño y voy a hablar un poco sobre la historia de la inmigración ecuatoriana. Ecuador en la historia de la inmigración internacional, modelo o aberración. La primera época de migración ecuatoriana de 1960 a 1995. La primera fase de la migración ecuatoriana a Estados Unidos coincide plenamente con este modelo. Fue provocada por el declive de lo que es el mercado del Panajat, que este fue un sombrero producido particularmente en una región del Austro, es decir, parte del sur del Ecuador, donde el tejido del sombrero proporcionaba ingresos a familias rurales con pequeñas propiedades que estas eran destinadas para la agricultura. Cabe mencionar que en Nueva York era el principal centro de crédito de la red de distribución de esta industria. Después de la Segunda Guerra Mundial, los hombres modernos abandonaron el sombrero y las ventas cayeron precipitadamente. A medida que las oportunidades se desvanecieron en Austro, los jóvenes empezaron a buscar trabajo fuera de la región. Se observa una emigración significativa de mujeres jóvenes a las zonas rurales de esta ciudad. Para la inmigración internacional era prácticamente masculina en su totalidad. En 1988 y 1989, el 85% de los migrantes a Estados Unidos de la provincia de Azuay eran hombres. El 65% de estos estaban casados y dejaban atrás al menos un promedio de 3 niños por familia. Después del crecimiento impresionante en los años 70 y en los años 80, la inmigración hacia el norte, al menos según las estadísticas oficiales, ha alcanzado un nivel más o menos estable en los años 90, con 250.000 emigrantes cada año. Los intentos de ir y venir son evidentes. Los inmigrantes netas, la diferencia entre salidas y retornos permanece estable a 30.000 personas por año. Las remesas se convierten en una característica prominente en la economía ecuatoriana y lo que fue en el Austro. Los emigrantes construyeron espectaculares casas americanas. El origen y los patrones de destinos concuerdan con la tendencia de los emigrantes del antaño, que fueron procedentes de Europa hacia Estados Unidos. Ciertos cantones de las zonas de envío de emigrantes de la región sur del país tenían más del 10% de su población en el extranjero en el 2001. En un desequilibrio claro de porcentajes por sexo. En algunas comunidades, solamente 60 hombres permanecen por cada 100 mujeres. En 1990, el 41% de los ecuatorianos vivían en Nueva York y la mayoría hacían en el distrito de Kent. Importantes sectores en 1990 ganan incluso más ecuatorianos, mientras que aquellos de los
márgenes aparecen como nuevas áreas de asentamientos. También aparece el desgaste clásico de la intención de reemigración. En los últimos años han llegado muchas mujeres. En el año 2000, el porcentaje hombre-mujer entre los inmigrantes ecuatorianos adultos de 52 a 48 años en el ámbito nacional, y en el área metropolitana de New York, su principal destino de 54 a 46. La segunda época, ya la emigración ecuatoriana de 1996 hasta el 2004. Casi todas las características que hemos descrito han sufrido cambios radicales en los últimos 10 años. Los orígenes regionales, los destinos elegidos, las características de clase y el género emigrante. La emigración evolucionó en perfecta armonía con el colapso económico. En vez de la estabilidad notada anteriormente, después de 1997, las salidas aumentan abruptamente. En el año 2000, más de 560.000 personas salieron de Ecuador, el nivel más alto de salida producida en cualquier año, que abarcó cerca del 4% de la población total que encontramos en el Ecuador. Los datos más fiables sobre migrantes provienen de las preguntas contenidas en el censo que se realizó en el año 2001, que se registra a los inmigrantes documentados como también a los indocumentados que permanecen fuera del país. Cerca de 18.000 personas dejaron el Ecuador en 1996 y no habían regresado hasta el 2001. En 1998 el número había aumentado a casi 34.000 y se disparó en lo que es un 138% de ese nivel en un año, alcanzando la cima de 107.000 en el año 2000. Es probable que la crisis duplicara el número de migrantes, de modo que cerca de 1 millón de ecuatorianos se hallan actualmente en el extranjero. Declive de Ecuador hacia lo que es Estados Unidos como lugar de destino. Pese a que habitualmente se afirma que una política interna de fronteras más dura existe en Estados Unidos, no tiene ningún efecto de reducción de la migración ilegal. La evidencia proporcionada por Ecuador sugiere lo contrario. La ruta tradicional por aire o tierra a través de México ha sido siempre bastante peligrosa y, como es obvio, ahora es más costosa. La nueva era de migración ecuatoriana coincidió con el endurecimiento de la política de migración de los Estados Unidos, reforzada recientemente aún con mayor rigurosidad. Ya lo que es tanto la frontera norte como aquella del sur de México constituye obstáculos importantes para los ecuatorianos que buscan emigrar sin papeles a los Estados Unidos. Fuerzas navales, regionales y guardacostas de los Estados Unidos detienen con regularidad barcos que transportan inmigrantes ilegales. En un periodo de 12 meses, que fue del año 2000 al 2001, 1.452 ecuatorianos, en su mayoría, fueron interceptados. Incluso los inmigrantes con mayor determinación dicen que llegar a Estados Unidos cada vez se convierte en más difícil. El testimonio más claro del crecimiento de dificultades es el precio elevado de los inmigrantes indocumentados. Es decir, en la década de 1980 costaba alrededor de $1.500 y $3.000. En el año 2002 el costo estimado estaba entre los $8.500 y los $12.000. Aunque existe una buena estimación del flujo ilegal por mar y tierra hacia el norte, el censo del 2001 muestra que durante una época en que la emigración se disparó, el número de personas que salió hacia los Estados Unidos y no regresó creció solamente a un ritmo moderado, que esto fue en otros lugares y ya vendría siendo otra historia. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jefferson Vázquez y hoy les voy a tratar sobre el tema España se convierte en el principal destino de los migrantes ecuatorianos. Bueno, esto se debe a múltiples factores debido a que viajar a Estados Unidos se corrían riesgos muy altos y también precios muy altos, ¿no? Debido a que Estados Unidos reforzó su seguridad en lo que son sus fronteras, ¿no? En la época de 1995.
Entonces, en relación y en comparación con lo que pasaba en 1980, pues que los migrantes tenían menos dificultad para viajar a lo que es Estados Unidos y el precio oscilaba entre los $3.500 a los $4.000 y el riesgo que se tomaba era mucho menor a lo que corresponde al 1996 hasta el 2001, ¿no? Los riesgos eran mucho más altos, también como el precio. El precio oscilaba entre los $8.000 a los $12.000 en esa época y entonces los migrantes optaron por viajar a lo que es el país España, debido a que en esa época no se pedía como requisito el visado y entonces se le hacía menos dificultoso a los migrantes ecuatorianos viajar a este país. Y optaron por esta opción y entonces en el 2001 se convirtió en el principal país con migrantes ecuatorianos, ¿no? Con más migrantes ecuatorianos. Otro factor importante a considerar es el idioma, ¿no? Debido a que en Estados Unidos se dominaba lo que era el inglés y en España pues era el mismo idioma que los ecuatorianos. Entonces se le hacía más factible la adaptación en España que en Estados Unidos. Sin embargo, las oportunidades, ¿no? Más factibles eran las que ofrecían en Estados Unidos, ya que ofrecían un sueldo mayor a los trabajadores informales que en España. Pero debido a los altos riesgos que se corrían, como ya lo dije antes, pues optaron la mayoría de los migrantes por viajar a España. Como vemos en el gráfico, ¿no? Un gran porcentaje de lo que son migrantes pues ecuatorianos viven en lo que es España en la época de 1996 a los 2001 con referencia a lo que es Estados Unidos, que tiene un porcentaje menor. Bueno, por otro lado, también voy a hablar sobre lo que es la migración femenina, ya que en la mayoría de veces en la época de 1980 a los 90 pues veíamos que la mayoría de los migrantes ecuatorianos eran hombres, ¿no? Y se decía que las mujeres eran las que se quedaban en el hogar cuidando a sus hijos. Entonces esto se rompe en la época de 1996 a los 2001, como vemos en los gráficos, sobre un estudio realizado en unas encuestas en las principales ciudades del Ecuador, como lo es Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Vemos que la paridad entre la cantidad de migrantes mujeres y la cantidad de migrantes hombres pues se ven en casi igualdad. Entonces aquí ya rompemos el paradigma de que solamente los hombres podían migrar hacia otros países, ya que las mujeres también comenzaban a migrar hacia otros países. Este estudio también nos revela que la mayoría de estas mujeres oscilaban entre la edad de 30 a más edad. Y entonces nos podemos concluir o llegar a la conclusión de que estas mujeres tenían hijos y también eran casadas, por lo que es una situación rara que se daba en esa época, debido a que en la mayoría de casos pues no era el hombre el que viajaba, sino la mujer. Cabe recalcar, ¿no?, que las grandes numerosas oleadas de migrantes pues en el Ecuador se dio en esa época, estamos hablando de 1996 a 2001, se dio debido a que el Ecuador vivía una época de crisis, ¿no?, tanto económica y política. Basándonos ya en un estudio o en los datos publicados en los últimos años por la ONU, dice que Ecuador tiene alrededor de 1.183.000 migrantes en lo que es otros países, tanto en América del Norte como Europa. Y que corresponde esto al 6% de la población total del Ecuador, lo que indica en un ranking que se encuentra en un puesto número 100 sobre los países, o sobre 665 países que tienen migrantes alrededor del mundo, lo que ubica al Ecuador como un país medio en lo que es migración. Este estudio también nos muestra que de 1.183.000 pues el 52% corresponde a la migración femenina y el restante, que es el 47%, corresponde a lo que es la migración masculina. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos años pues las mujeres han migrado más que los hombres. Entonces podemos concluir que se ha rompido, ¿no?, ese paradigma de que solamente los hombres pueden migrar. Y en los últimos años pues ya hay paridad entre ambos sexos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado Jonas Calle. Soy el estudiante aéreo Jeremy Chiquito Vaque y hoy les voy a explicar sobre la inmigración.
inmigración es la entrada a nuestro país. Las personas que nacieron y proceden en otro país son inmigrantes. Hay dos partes fundamentales que son unos movimientos migratorios, que son emigración e inmigración. La emigración es la salida de nuestro país. Eso quiere decir que las personas, como nosotros los ecuatorianos, viajamos a otro país. Eso es emigración. En cambio, la inmigración es tomar en cuenta otro país. Por ejemplo, las personas que viajan, que son de Perú, viajan a nuestro Ecuador, para nosotros ellos son inmigrantes. Hay una contraparte en lo que es inmigrantes y emigrantes. ¿Por qué? Porque los inmigrantes son las personas que viajan a nuestro país. En cambio, los emigrantes son las personas que viajamos a otro país. Hay cierta pregunta de por qué los inmigrantes no son considerados inmigrantes porque no llegan a cierto punto de un país. Eso quiere decir que el inmigrante de otro país, o sea, por ejemplo, personas de Perú viajan a Ecuador. Durante ese transcurso de viaje pasan, por algún motivo pasan accidentes o muertes, no se los va a considerar inmigrantes. Voy a también explicar sobre la inmigración y el impacto cultural del Ecuador. En mi opinión, el impacto cultural que causa la inmigración es porque nuestro país, que es Ecuador, generalizando a los demás países como Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, China, Japón, etcétera, diferentes países, el impacto que causa es el motivo de que los demás países tienen diferentes culturas, como por ejemplo, tienen diferentes bailes, diferentes platos típicos, diferentes construcciones, etc. Por ejemplo, si viene un chino a nuestro país, al Ecuador, ellos tienen diferentes dioses, el dios de la suerte, el dios del sol, diferentes. En cambio, nuestras culturas son distintas a las de ellos. Por eso causan un impacto de las culturas de ellos a las de nosotros. Eso no quiere decir que nosotros debemos tener una irresponsabilidad a tratar a los extranjeros. ¿Por qué? Porque cabe recalcar que toda persona debe tener respeto, respetar tanto a ellos como a nosotros. Bueno, datos estadísticos del 2019. En el Ecuador los inmigrantes proceden principalmente de Colombia, con un 50,21%, en Estados Unidos con un 9,92%, en Perú con un 3,54%. Les voy a explicar sobre el transcurso de la inmigración de los años 2000 hasta el año 2019. Durante el año 2000, los inmigrantes que llegaron al Ecuador fueron 151.523 personas que llegaron a nuestro país. 1,21% de manera porcentual. En el 2005, los habitantes que llegaron a nuestro país fueron 187.404 personas, con un 1,37%. En el 2010, 325.366 personas, con un 2,17%. Sigue aumentando los inmigrantes al llegar a nuestro país. En el 2015, 367.513, con un 2,38%. En el 2017, con 399.068 personas que llegaron a nuestro país,
con 2,38%. Fue miles de habitantes que durante esos 2 años llegaron. En el año 2019 llegaron a nuestro país 381.507 personas a nuestro país, con un porcentaje de 2,24%. En estos últimos años, el país en lo que es en la inmigración en el Ecuador se disminuyó un 17.561 personas. Generalmente les voy a explicar por qué muchas personas inmigran a otros países. Tomamos en cuenta el país Colombia, que en el año 2000 ellos sufrían guerras internas en su país, ya sea económicamente como socialmente. Los colombianos durante esas épocas del 2000 tuvieron que emigrar a diferentes países. Y un dato reciente de que la mayoría de medio millón de personas colombianas residen en nuestro país, en el Ecuador, oficialmente, o sea, legalmente. Mayormente las personas que emigran son por la situación económica en la que viven. Por ejemplo, Venezuela es un país que sufre demasiado su situación económica gracias a su representante, presidente venezolano. Muchos inmigrantes han viajado de su lugar de origen, o sea, Venezuela, a nuestro país por el motivo socioeconómico, ya sea legalmente e ilegalmente, y eso causa muchos accidentes en el transcurso de sus viajes. Como vemos en la actualidad, muchos venezolanos sufren por su economía, están en la calle, buscan trabajo. Ese es el motivo de su inmigración, de que si tienen suerte pueden conseguir trabajo o pueden sustentar a su familia, que es lo principal. Bueno, como conclusión les voy a explicar que la migración es un fenómeno socioeconómico que tiene unos factores muy importantes en lo que es la economía, las competencias. Mundialmente está lo que es el comercio. Simplemente la migración no se trata de que uno vaya de un lugar a otro, sino que busca también una mejor manera de sustentarse tanto para nosotros mismos. Por ejemplo, los niños indígenas, ellos, para buscar una mejor solución en su calidad educativa, ellos necesitan buscar la mejor manera de formarse como profesional. Por eso ellos buscan las ciudades que tengan esa educación. Y eso es un impacto en lo que es la cultura. ¿Por qué? Porque los niños indígenas nacen con diferentes culturas, en cambio las ciudades tienen otras culturas que no son similares a ellas. Pero eso no quiere decir que nosotros como ciudadanos modernos queramos destruir a los indígenas, no. Simplemente nosotros queremos que ellos implanten nuevos métodos, tanto como micro o macro emprendimientos, para poder que ellos sustenten mejor su calidad de vida, con la ayuda de las medios de comunicación, con las tecnologías. Ellos puedan subir más su sustento día a día. Claramente la inmigración y la emigración son muy distintos. Y por último, una frase de los indígenas, que pueblo que no se identifica, es por decir árbol que no tiene raíz.